Bueno, hoy es el Día Internacional de la Mujer, en realidad ayer, pero hoy es la marcha a partir de las 4:30 de la tarde, desde Congreso hacia Plaza de Mayo, convocando los distintos colectivos que se movilizan alrededor de las distintas causas de las mujeres, en un contexto en el cual el gobierno hizo una maniobra que hace muchas veces para descalificar aquellas causas con las que no tiene ningún tipo de afinidad, y planteó que la causa feminista es prácticamente una causa vinculada al kirchnerismo. ¿Tenés el spot que pusieron ayer al aire, Leo? Asociándolo además a Alberto Fernández. A ver, todo lo de las causas de la mujer tienen que ver con una larga tradición de los movimientos feministas que han tenido distintas olas. La primera de todas fue el movimiento de las mujeres sufragistas pidiendo el voto, porque cuando arranca el voto en nuestro país, allá por 1914, se llamó el voto universal, pero era solo voto para los varones. Recién a mediados del siglo pasado, durante el peronismo, llegó el voto femenino, después distintas instancias en las cuales las luchas tenían que ver con, bueno, cuando vino el anticonceptivo y que la mujer pudiese también redefinir su rol, no solamente ligado a lo que es la procreación, la lucha por el aborto legal en la Argentina, que no tuvo nada que ver con el kirchnerismo. De hecho, Cristina Fernández de Kirchner resistió fuertemente esta agenda y recién fue el primero que lo habilitó al debate del aborto en el Congreso, que se presentaba regularmente todos los años de parte de, sobre todo, la izquierda y otras mujeres con una larga tradición en esto, vino de la mano de Macri y después se aprobó sí durante el gobierno de Alberto Fernández, pero la idea de asociar a Alberto Fernández, porque fue un presidente que ahora está acusado además por su expareja de haberla golpeado y eso se está dirimiendo en los tribunales, asociar la causa del feminismo a Alberto Fernández es de una canallada, porque, a ver, veamos el spot. Durante décadas, una causa noble fue distorsionada y transformada en una estructura destinada a concentrar militancia política. En 2019, el nacimiento del Ministerio de la Mujer no fue un avance, fue el comienzo del saqueo. Lo que nos vendieron como una conquista fue en realidad una estafa millonaria. Hoy el rumbo es claro. Igualdad ante la ley, libertad económica y déficit cero para poner fin a la inflación que golpea primero a los sectores más vulnerables. Porque el verdadero homenaje a las mujeres no es multiplicar estructuras políticas inútiles que nunca dieron resultados. Es construir un país donde cada argentina pueda vivir segura, trabajar en libertad y progresar gracias a su propio esfuerzo. Bueno, la idea de que hay primero habla de décadas de un saqueo, después dice que lo asocia a la creación del Ministerio de la Mujer en 2019, lo cual no constituye décadas, y después resume, pero años y años y años de la lucha feminista, que todavía tiene un montón de cosas por lograr, que tienen que ver con que hoy las mujeres siguen dedicándole mucho más al cuidado. Esto todo lo pone en una situación de desigualdad, pero no lo digo yo, lo dice uno de los últimos premios Nobel de Economía en el mundo, que justamente la brecha salarial, que todos los estudios prueban, tiene que ver justamente con que se produce a partir del momento en el cual la mujer empieza a tener hijos, el hecho de que la mayor cantidad de las mujeres en el cuidado se desempeñan en áreas que están mucho peor pagas, no hay lugar de mayor informalidad, y vaya mi homenaje hoy en el Día de la Mujer a las mujeres que trabajan limpiando y cuidando chicos y casas ajenas, que tienen el nivel de informalidad más alto de los distintos sectores de la economía argentina, súper golpeado desde la pandemia, no se ha recuperado, el nivel salarial que el gobierno fijó está por debajo de los 400.000 pesos de empleo en casas particulares, o sea, una situación, fíjense, un nivel de ingreso en el comercio, que es el rubro con mayor cantidad de afiliados, está por arriba del 1.100.000 pesos, o sea, es un tercio de lo que se paga en otros rubros de la economía de partida, digamos, los niveles de desigualdad, por no hablar de la causa que tiene que ver con los femicidios, que siguen siendo un drama muy grande, los chicos que quedan huérfanos de madre y en una situación donde tampoco van a parar a la casa de los padres, que suelen ser, o las parejas, que son mayoritariamente las mujeres, siguen muriendo mayoritariamente en situaciones violentas a manos de sus parejas o exparejas. Quiero decir, y la idea de que cada una libremente puede determinar su futuro se desentiende justamente de todas estas inequidades y de las situaciones que hacen que para las mujeres todavía siga siendo mucho más difícil acceder a trabajos de calidad y en igualdad de condiciones y por igual salario que los
los hombres. Bueno, eso por un lado, ¿no? Y la idea de algo que además es una maniobra que en muchos ámbitos le da mucho resultado al gobierno, que es ponerle cuca, ladrones, estafadores, curro, delante de cualquier cosa. Y esto es lo que ahora pretenden hacer con las causas y las luchas del feminismo, resumir siglos de peleas con muchos desafíos que están por delante de esa manera. Bueno, más allá de eso, Milei está en Estados Unidos acompañando a partir de hoy un seminario en Nueva York que tiene que ver con atraer inversiones hacia la Argentina, organizado por una banca. Un momento en el cual algunos de los bancos de la Argentina están muy golpeados, no solamente por lo que está pasando en el mundo y cómo están cayendo las bolsas en el mundo, salvo determinados sectores, sobre todo ligados a las cuestiones energéticas. El barril del petróleo subió a $100, dada la incertidumbre respecto de hasta dónde y por cuánto tiempo se va a prolongar la guerra que lanzaron Estados Unidos e Israel contra Irán, con el efecto que esto está teniendo sobre todo los mayores productores algunos de los mayores, Estados Unidos también es uno de los grandes productores de petróleo y de gas en el mundo, y la imposibilidad que están teniendo para transitar por el estrecho de Hormuz y el impacto que esto tiene. Bueno, en un contexto de mucha incertidumbre, los bancos argentinos sufrieron, especialmente después de presentar el último balance del último trimestre del año pasado, por el tema de las moras, que es un tema que sigue creciendo, el tema de la morosidad en los pagos de créditos de electrodomésticos, la morosidad en los pagos, que los bancarios son los más seguros de todos. Bueno, están en ese contexto, en un contexto donde la pérdida del poder adquisitivo se siente fuerte, sobre todo en las familias que se endeudaron y que ahora, en un contexto también de suba de las tarifas, se encuentran cada vez más difícil cumplir con sus compromisos. Pero bueno, decía, Milei está en Estados Unidos, formando parte ahora de este seminario porque busca atraer inversiones, sobre todo en los sectores que han sido los más dinámicos en este tiempo, que son minería y petróleo, con un Milei que insistió en un reportaje que le dio a Luis Majul antes de viajar a los Estados Unidos, con la idea de que también encara dentro de Paolo Roca y Madanes a lo que él llama los empresarios prebendarios de la industria nacional, los acusa sin mucha información certera, francamente, de haber intentado extorsionarlo. En el caso de Paolo Roca fue lo que dijo, diciendo que iban a presionar sobre el tipo de cambio para repartir dividendos en la compañía, pero básicamente lo que desestima de esta manera es el impacto que tiene la apertura económica con este tipo de cambio sobre la destrucción del empleo en la industria. Cuando le preguntó Majul por el tema de FATE, lo que dijo es que ahora hay, ¿lo tenés? $300 más disponibles para comprar otras cosas, dados que los neumáticos, asumiendo que todo el mundo comprará neumáticos, pero dado que los neumáticos se abaratan. Si usted elimina esa protección, usted ahora va a pagar ese neumático lo que vale, o sea, va a pagar los 100. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente esa empresa va a ir a la quiebra, pero usted ahora tiene disponible $300 más para gastar en el resto de la economía. Usted, cuando, digamos, es cierto que esta empresa cierra, es cierto que estos empleos se pierden, pero usted ahora tiene $300 más para gastar en la economía. Cuando usted hace eso, se van a crear puestos de trabajo en otras partes de la economía que son más productivos, porque si no, no sobreviven. Entonces, fíjese esto, que sean más productivos va a implicar salarios más altos. Y a su vez, usted va a estar pagando precios más bajos. Quiere decir que el poder adquisitivo del salario va a aumentar. Bueno, lo cual no es exactamente lo que dicen ni las cifras del propio INDEC, que lo que están planteando es que en un contexto de que hace 10 años que la economía argentina prácticamente no crece, o cuando crece porque recuperó la caída del año anterior, hay cada vez menos empleo registrado, que es el empleo que genera empleos de mayores ingresos, el empleo registrado en el sector privado. Lo que hubo desde que asumió Milei fue la destrucción de más de 220.000 empleos de esa índole y una migración que ya se venía dando, pero que se aceleró hacia el trabajo informal y del monotributo, que es el único tipo de empleo que ha crecido desde que Milei llegó a la presidencia. Y ese rubro tiene menos ingresos, no más ingresos, que aquel tipo de empleo que se pierde en la industria.
Eso por un lado. Bueno, y por otra parte también Milei refrendó cuando le preguntaron la alianza incondicional y el apoyo a la intervención de los Estados Unidos junto con Israel, el ataque a Irán y las consecuencias que está teniendo, que dice que en todo caso serán una perturbación pasajera de la economía en el mundo, pero que el fin vale la causa. Apoyo total y absolutamente a la posición de Estados Unidos y de Israel. Irán es un régimen autocrático que se comprometió a dejar de desarrollar armas nucleares, no solo que está desarrollando armas nucleares, poniendo en riesgo toda la región, poniendo en riesgo todo el planeta, sino que además continuó financiando a terroristas. Por ejemplo, terroristas que acá nos pusieron 2 bombas y que la condenada firmó un memorándum para que fueran excluidos y nunca explicaron por qué lo mataron a Nisman. Por ahí pega un salto, nunca nadie acusó a Hezbollah de haber asesinado a Nisman, ¿no? Hace una asociación y otra ensalada de nuevo, parecida a la del tema del Día de la Mujer, donde todo conduce a que en realidad son los cucas, ¿no? Y que eso sirve de explicación a cualquier tipo de posicionamiento de política exterior que ameritaría una reflexión seria respecto de la alianza que está estableciendo Argentina, que es inédita, incluso comparada con la época de Menem y lo que era el alineamiento automático con Estados Unidos, porque en aquel entonces era un Estados Unidos que bien o mal pedía permiso en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para hacer la intervención en su momento contra Irak. Este es un Estados Unidos que ha roto todas las reglas de juego, que decidió que no existe más el derecho internacional, sino que todo responde a las decisiones cambiantes de Trump respecto, y por eso hoy vuelven a caer las bolsas, porque ahora Trump dice que no descarta la posibilidad de una intervención con tropas terrestres, después dice que en realidad el cambio de régimen de que haya asumido el hijo del líder asesinado Khamenei es totalmente inaceptable y que entonces lo que ahora le exige a Irán es la rendición incondicional. Antes había dicho que no tenían armas nucleares, ahora dice que sí. En este objetivo cambiante, ¿qué hizo Trump junto con 12 líderes latinoamericanos? Y eso es lo que fue a hacer estos días. Viajó el viernes Milei a Estados Unidos y antes de inaugurar este seminario vinculado a las inversiones en Nueva York, participó en Miami de un hecho que yo creo que tampoco tiene, al que no le estamos prestando suficiente atención, que es la decisión de Milei de sumar a la Argentina a lo que Trump anunció como una alianza militar del hemisferio, de los países de derecha y ultraderecha, porque no estaba ni México, no estaba Brasil, no estaba Colombia, en el combate contra el narcotráfico. Es un combate al que dijo Trump que tiene que ser con la participación contra los carteles de las fuerzas militares, que no alcanza con las policías. En la Argentina los militares tienen prohibido este tipo de intervención en cuestiones internas. Sin embargo, la alianza que anuncia Trump en ese contexto es con esta finalidad. Dijo, tenemos una fuerza masiva, la vamos a usar, tenemos misiles, me voy a ocupar de Cuba cuando termine la cuestión de Irán. En Venezuela nos va fenómeno, ya reconocimos al gobierno de Venezuela, ya tenemos el petróleo, ahora vamos a ir por el oro y lo próximo en agenda es un ataque a los carteles. Dijo, es inadmisible que México esté tomado por los carteles, no lo voy a permitir y estos son los países aliados con los que vamos a emprender el combate a esta amenaza en el hemisferio. Argentina está metido ahí, no tiene, digamos, el mismo tipo de problemática que puede llegar a tener un país como México en la cuestión de los carteles, no tiene un permiso para que las Fuerzas Armadas intervengan, sin embargo esa es la lógica que está detrás de todo esto. Y este anuncio, además, Marco Rubio, el canciller norteamericano, el secretario de Estado, dijo algo que después lo refleja Caputo en un tuit, en la cuenta que se le atribuye a Santiago Caputo, pero que es un poco el pensamiento del gobierno detrás de esta alianza, que es lo siguiente. Marco Rubio dijo, los europeos probaron que no lo dijo así, porque Trump lo escribió, dijo, los europeos no son aliados confiables. Tardó Inglaterra 3 días en darme permiso para poder usar las bases para atacar a Irán, España le dijo que no, con lo cual la alianza con los aliados verdaderos pasa a ser la alianza con estos países del hemisferio occidental, del continente americano. Europa no ha sido confiable, no respondió como esperaba Estados Unidos que respondiera. En ese contexto, dice Santiago Caputo en el tuit que de la cuenta de Santi C. Dice, todavía no se materializó, pero esto es obvio. El Reino Unido está perdido.
En la próxima gran guerra, que es esta que se está desarrollando, jugará con el eje, no con los aliados, al igual que Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Las principales metrópolis de lo que fue el Imperio Británico cayeron en manos de los moros o de los comunistas. La resistencia a la tiranía vendrá de las Américas, nuestra tierra de libertad. Téngase presente. Esa es la mirada que está teniendo Santiago Caputo y Milei cuando hablan de que lo que está en riesgo es Occidente. Y la respuesta es una respuesta de subordinación militar de la Argentina en estos términos a la agenda de los Estados Unidos.